en el genoma de una semilla un fragmento de DNA de una bacteria para que esa semilla fuera resistente a un herbicida que ya estaba dando vueltas por el mercado, pero que era un herbicida más, como cualquier otro herbicida. Y construyó el primer paquete tecnológico. Semilla transgénica resistente a un herbicida. Eso posibilita todas las formas nuevas, extensivas e intensivas de producción, asociadas a la siembra directa, asociadas a otras técnicas de agricultura que no interesa discutir en esto, pero eso fue una decisión tecnológica en función de un modo de producción, en función de una economía mundial con determinadas características. Y el primer país donde se hizo carne esto fue en Argentina. Antes que en Brasil, antes que en Bolivia, antes que en Paraguay. Inclusive, casi antes que en Estados Unidos, de donde salió ese paquete tecnológico. Y hoy tenemos 20 millones de hectáreas, 250 millones de litros de agrotóxicos para cubrir esas 20 millones de hectáreas y 10 millones de personas incrustadas en esas 20 millones de hectáreas. Señores, si eso no es un experimento de campo, ¿dónde está el experimento del campo? La segunda pregunta es, si ese experimento de campo, con ese tamaño, con esas características, ¿quién puede simular en un laboratorio cuáles van a ser los efectos de manejar la naturaleza de esa manera? No hay posibilidad de predicción. Por lo tanto, más allá de las responsabilidades de quienes construyeron esos instrumentos tecnológicos y de quienes autorizaron el uso de esas semillas, lo que también hay es una enorme ausencia de aquellos lugares donde tendrían que haber ido monitoreando cuál era el efecto sobre el medio ambiente. Y eso es grave, porque hace 15 años que se están usando esto. Y nadie ha monitoreado, nadie ha hecho un seguimiento de ningún aspecto ambiental, ni de contaminación de aguas y tierras, de ninguna naturaleza. Y habiendo sido pioneros, lo menos que merecíamos nosotros es que nuestro Estado monitoreara, hiciera un seguimiento de lo que estaba pasando. Porque es un experimento de campo, sin control, librado a las fuerzas productivas, librado al buen entender de las personas. Y muchos deben haber entrado en esa forma de producir con toda naturalidad, pero hoy ya no nos podemos, ya hoy todos sabemos lo que está pasando y lo que va a pasar. Cuando hablo de estabilidad genética quiero recordar, como médico jugando a biólogo que nunca jugó a médico, que nosotros estamos trabajando con semillas que están manipuladas genéticamente y que, como están manipuladas genéticamente, se llevan por delante la biodiversidad de las otras semillas hermanas, las que son salvajes, las que son naturales. Que esto es el principio del monocultivo, destrucción de biodiversidad, es decir, cuanto más semilla transgénica predomina otras subespecies de las mismas, de las variantes o variaciones de los mismos productos, de los mismos cultivos, tienden a desaparecer. Con una pequeña diferencia que es el punto que quiero hacer. Cuando yo hablo de estabilidad genética, los maíces del altiplano y las papas del norte de la Argentina, las decenas de semillas y variantes de semillas de esos cultivos, están estabilizadas durante cientos o a lo mejor miles de años. Es un proceso de domesticación de la semilla, tal como se han domesticado los animales, el ganado. Y eso lleva mucho tiempo. No es lo mismo trabajar con esas semillas domesticadas por el hombre a través del proceso de agricultura durante cientos de años, que agarrar una semilla y con una
manipulación técnica de un día para otro tener una semilla distinta. Estas semillas son artificiales, aunque sean muy productivas y muy rentables. Y por lo tanto su estabilidad genética puede estar y tiene que estar más sujeta a riesgos que la de cualquier maíz del altiplano o del Yucatán, si quiere. La segunda cosa, esto lo digo así porque también implica que cuando uno se mete con estas cosas, un día se puede llevar la sorpresa acerca de qué puede suceder con eso que es tan rentable. La equivalencia sustancial. La equivalencia sustancial. Hace muchos años la OMS declaró en una larga discusión entre Estados Unidos y Europa que los alimentos orgánicos, genéticamente modificados no tenían ninguna diferencia con los que no eran, los que eran naturales, lo que llamaríamos salvaje, maíz de distintas variaciones. Este principio de equivalencia sustancial declaró que no había diferencias entre los dos tipos de semillas, o los dos tipos de poroto de soja, o los dos tipos de maíz, o lo de lo que sea. Hoy en día empieza a estar cuestionado. No parecería ser que son exactamente iguales. Por lo tanto, si no son iguales, alimentar animales, cualquier especie, con uno o con otro, no es lo mismo. Y hay que prestarle atención, ahí sí la ciencia tiene algo para decir, porque eso es lo que probaría que la equivalencia sustancial fue un arreglo para dar libre curso a los transgénicos sin ninguna marcación en las etiquetas de los envasados o de las cosas que vienen con productos que vienen de esos cultivos. Eso, les anticipo, es la discusión de los europeos hoy, que las etiquetas digan que tiene o no tiene proteínas o algún tipo de derivado de los productos agrícolas genéticamente modificados, para que la gente, en todo caso, democráticamente elija consumirlos o no. Como eso no quería instalarse como una cosa a priori, se declaró la equivalencia sustancial y hoy está siendo revisado ese concepto. Y el otro principio es el principio precautorio. Principio precautorio en el que yo baso las consecuencias de ese pequeño trabajo que me ha puesto en un lugar muchas veces hasta incómodo, no por las cosas que recibo, sino incómodo porque no me siento a la altura de estar en ese lugar, pero que es un trabajo que, como tantos otros trabajos, es suficiente para que se active ese principio. Y ese principio dice que si hay una sospecha, o hay una sospecha, digamos, cierta sospecha de que existe algún daño colateral no previsto, aquellos que usan esa sustancia, sea la que sea, el doctor, esto es aplicable para los medicamentos también, debe demostrar de que ese efecto que es sospechado de ser causado por no existe. Invierte la carga de la prueba. Esto está en la Constitución Nacional, está en la Ley Ambiental y es parte de los convenios internacionales que todos los países firman. El principio precautorio es un principio que defiende los derechos de la naturaleza. Y entre esos, nuestros derechos de humanos. La próxima. Esto ya lo dije, estas son, lo deben conocer mejor que yo no quiero, pero esto es como estamos hoy, esta es la zona sojera, esto ya lo dije, la próxima, por favor. Esto sí es interesante porque es muy demostrativo, es la superficie sembrada con soja en el Chaco desde el año 96 a la fecha. Fíjense lo que había de soja, cuando aparece en el 96 el paquete tecnológico crece, y en la próxima es desde el año
ahí no veo. Este es el aumento, no veo los años, pero este es el aumento progresivo de herbicidas hasta la actualidad. Vaya a saber en qué unidades, pero no importa, lo importante es la secuencia de uso. Evidentemente no ha cesado y va a seguir creciendo esto. Y como hay proyectado extender la frontera agrícola en este país de 20 a más millones, sacrificando bosques, montes, aguadas, y otros espacios naturales, vaya a saber dónde esto va a parar. La próxima, por favor. Esto lo deben haber visto. No es muy apropiado en esto, por favor, pasad, porque esto es una tapa de una revista que salió en Buenos Aires que decía que la gente el debate en la Argentina era cuál era el cáncer que era más apropiado, más adecuado. Es un sarcasmo de humor muy negro, digamos, pero bueno, son cosas de los porteños. Este es el trabajo que nosotros